Hola, tutoriales de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a meternos por primera vez en el tema de las energías potenciales y las fuerzas centrales, que no solo se tratan de uno de los casos de fuerzas y energías potenciales más simples de trabajar, sino que además se trata de uno de los más presentes en la naturaleza. Con lo cual conviene tener claro los beneficios que tiene saber que algo es central para manejarse con ello posteriormente. Vamos a ver una serie de operaciones y después hacemos algunos comentarios. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, la forma que tiene la energía potencial, es decir, qué valores toma en diferentes lugares, afecta al movimiento posterior de los cuerpos. Por ejemplo, si tenemos los ejes de coordenadas X e Y y tenemos una energía potencial que en toda esta zona valiese, por ejemplo, 5 julios y que en toda esta otra zona que dibujo ahora valiese, por ejemplo, 10 julios y que en este rinconcito de por aquí valiese 2 julios, de tal forma que cuanto más nos alejásemos de este rinconcito, mayor fuese su valor, sabemos que la fuerza que va a crear sobre los cuerpos siempre va a estar orientada hacia donde haya menos energía potencial, ya que todos los cuerpos, como vimos, intentan reducir siempre su energía potencial. Es decir, que un cuerpo sometido a esta energía potencial intentará ir siempre hacia la zona donde la energía potencial es menor y siempre de forma perpendicular a la superficie en la que la energía potencial tiene todo el rato el mismo valor. A estas superficies en las que la energía potencial no cambia, las llamamos superficies equipotenciales. Y el nombre se explica solo, son superficies equipotenciales porque en ellas todo el rato el potencial vale lo mismo, por mucho que te desplaces. Si queremos cambiar el valor del potencial, tenemos que irnos a una superficie equipotencial diferente. Por ejemplo, desde la superficie más grande que he dibujado hacia otra más pequeñita de las de dentro. Y de entre todas las formas que puede tener una energía potencial, es muy interesante tener controlados los casos en los que la energía potencial es central. Que sea central significa que su valor solo cambia con respecto al centro, es decir, que si este es el origen de coordenadas y aquí la energía potencial vale, por ejemplo, 4 julios, en todos los puntos que están a la misma distancia, la energía potencial seguirá valiendo 4 julios. Y si en este otro punto, por ejemplo, vale 2 julios, en todos los puntos que estén a esta distancia valdrá 2 julios. Y si aquí vale 7 julios, en todos los puntos a esta misma distancia valdrá 7 julios. De tal forma que cuando la energía potencial es central, todas sus superficies equipotenciales son esferas alrededor del origen de coordenadas. Todo esto se supone que tendrían que ser circunferencias bien dibujadas, aunque me han salido un poco de aquella manera. Pero, en resumidas cuentas, una energía potencial central es una energía potencial que solo depende de R. O dicho de otra forma, es una energía potencial que no depende del ángulo en el que nos encontremos. Si aquí, que tenemos un ángulo de elevación de 0 radianes, la energía potencial vale 7 julios y manteniendo la distancia nos desplazamos hasta este otro punto de aquí arriba, que estando a la misma distancia lo único que ha cambiado es el ángulo, ahora van a ser pi medios de radián, teniendo en cuenta que medimos el ángulo de esta forma, esto aquí sería tita. Como decíamos, si la energía potencial es central, cuando nosotros cambiamos el ángulo, es decir, si vamos girando alrededor del origen, su valor no puede cambiar, solo puede cambiar si cambiamos R, la distancia al origen. Y el valor no tiene por qué ser siempre creciente, de hecho ni siquiera tiene que ser decreciente. Por ejemplo, podemos tener una energía potencial en la cual aquí valga 8 julios, aquí valga 3 julios y aquí más lejos valga 1 julio. Es decir, que el punto más alto no sería ni el más cercano ni el más lejano, sino uno que está por ahí por el medio. Lo importante es que misma distancia al origen, mismo valor para la energía potencial, sea como sea la forma. Puede ser que la energía potencial sea 8 veces R al cubo, o puede ser que la energía potencial sea el logaritmo de R, o puede ser que la energía potencial sea el seno de R por elevado a menos R cuadrado, lo que sea. Si solo depende de la distancia al origen, es decir, si solo depende de R, la energía potencial va a ser central. Y hay casos que pueden resultar engañosos y conviene tener en cuenta. Por ejemplo, podemos tener una energía potencial que esté ubicada por aquí su centro y que su valor dependa solo de la distancia a este punto.
En estos casos podríamos considerar la energía potencial como central, pero técnicamente las operaciones se pueden complicar, porque habría que redirigir todo a ese centro. La energía potencial es central, pero lo más cómodo es que el centro además sea el origen de coordenadas. En caso de que no lo sea, hay que hacer adaptaciones que veremos en siguientes clases. Por otra parte, las energías potenciales centrales tienen una característica muy importante, que es que no solo ellas dependen de la distancia al centro, sino que además la fuerza que producen también depende solo de dicha distancia. Veamos la primera. Si queremos reducir la primera energía potencial que hemos dibujado, tenemos que ir siempre hacia el origen de coordenadas, de forma perpendicular a las superficies equipotenciales y dependiendo la fuerza que se produce solo de la distancia. Si nos vamos al segundo caso, para reducir la energía potencial, podemos irnos hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de a qué lado de la zona de 8 julios estemos. Por supuesto, podría ser que por el medio la función fuese más complicada, pero vamos a suponer que desde 8 hasta 1 simplemente está bajando. Y si nos vamos al último caso de aquí arriba, también tendrá que haber una fuerza que será perpendicular a la superficie y que irá hacia afuera o hacia adentro. Ya no indico hacia dónde apunta la flecha, solo que tiene que ser perpendicular. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo calculamos esta fuerza. Y vamos a centrarnos solo en los casos en los que la energía potencial está anclada en el origen de coordenadas. En estos casos, como decíamos, la energía potencial va a ser una función de R. Y si lo que queremos hacer es obtener su fuerza asociada, lo que teníamos que hacer era obtener menos el gradiente de la energía potencial. Por otra parte, calcular el gradiente se podía escribir como menos la derivada de la energía potencial con el vector de posición R, y aquí podemos hacer una regla de la cadena. Podemos decir que esto va a ser lo mismo que menos la derivada de la energía potencial con R, la distancia al origen, por la derivada de R, la distancia al origen, con el vector R. Fijaos que como siempre que hacemos la regla de la cadena, esto con esto se cancelaría y nos volvería a quedar todo como antes. Pero no hemos hecho la regla de la cadena para cancelarlo, sino para hacerlo de otra forma más sencilla. Esta operación que tenemos aquí de R con R vector es lo mismo que calcular el gradiente de R. Es decir, nos estamos preguntando cuál es el vector que indica hacia dónde tenemos que ir para aumentar el valor de R. Y R es la distancia al origen. Entonces, si le damos una vuelta a la frase, la dirección y el sentido en el que hay que ir para aumentar la distancia al origen siempre va a ser hacia afuera. Es decir, que este gradiente de R nos va a tener que indicar siempre el sentido hacia afuera del origen de coordenadas. Pero vamos a hacerlo con todos los pasos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que R es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado cuando lo escribimos en coordenadas cartesianas. Recordad que si esto de aquí es R, esto es y esto es x, se forma un triángulo rectángulo y que aplicando el teorema de Pitágoras llegamos a esa fórmula de arriba. R, que sería la hipotenusa, sería la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, que serían los catetos. Entonces, para calcular este gradiente tenemos que hacer la derivada parcial de R con X por un lado y la derivada parcial de R con Y por el otro. Y esto es lo mismo que calcular la derivada parcial de la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado con X por un lado y la derivada parcial de la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado con Y por el otro. Una vez que tenemos esto, recordamos que para derivar parcialmente suponemos que la otra letra es constante y tenemos en cuenta que la derivada de una raíz siempre es 1 partido por 2 veces la raíz en cuestión por la derivada de lo de dentro. Como estamos derivando con x en el primer caso, la derivada de x cuadrado es 2x. Y si hacemos lo mismo abajo, vamos a tener 2 veces y partido por 2 veces la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora los 2 se cancelan en la primera y en la segunda componente y teniendo en cuenta que la raíz era r, obtenemos x partido por r por un lado e y partido por r por el otro. Ahora podemos sacar la r dividiendo como factor común y nos va a quedar el vector xy dividido entre r. Y resulta que xy es precisamente el vector de posición. El vector de posición r son las componentes cartesianas x e y. Entonces aquí en esencia lo que tenemos es el vector de posición entre la distancia al origen, que es su módulo,
Y cuando dividimos un vector entre su módulo obtenemos el vector unitario. Con lo cual la conclusión a la que llegamos es que el gradiente de R, es decir, la dirección que hay que seguir para aumentar el valor de R, es precisamente R unitario, que si recordáis del vídeo que hicimos acerca de coordenadas polares, es precisamente el vector que siempre apunta hacia afuera. Entonces hemos llegado a la conclusión lógica, que es que si yo quiero aumentar mi distancia al origen R, lo que tengo que hacer siempre es irme hacia afuera. Y el resumen de todo esto es que la fuerza se podría calcular como menos la derivada de la energía potencial con R por R unitario, ya que acabamos de comprobar que esta derivada de aquí era R unitario. Ejemplos: si la energía potencial es 4 veces R al cuadrado, entonces la fuerza será derivar 4R al cuadrado, que es 8R, cambiarle un signo, ya que vemos en la fórmula que hay un menos, y multiplicar por R unitario. O si la energía potencial es E elevado a R, la fuerza sería derivar E elevado a R, que se queda como está, meterle un menos y multiplicar por R unitario. Y por otra parte, siempre que una fuerza sea central, podremos decir que será igual a más menos su módulo por R unitario, siendo su módulo igual a el valor absoluto de menos la derivada de la energía potencial con R, para asegurarnos siempre de que sea positivo. Esto, por otra parte, nos permite decir que una fuerza central siempre va a ser más o menos el módulo de la fuerza por el vector R entre su módulo, como acabamos de ver, y esto nos lleva a más menos F partido por R por XY, o dicho de otra forma, más menos el módulo de la fuerza por X entre R y el módulo de la fuerza por Y entre R. Esto será importante cuando más adelante hablemos de momento angular y de momento de fuerzas. Así que, como veis, una energía potencial es central si su valor solo depende de la distancia a un centro, de ahí viene el nombre, y si una energía potencial es central, da lugar a una fuerza central que siempre apuntará o bien hacia afuera o bien hacia adentro, dependiendo de si la energía potencial se reduce hacia afuera o hacia adentro, y además esta fuerza se puede expresar de la última forma que hemos visto al final de la explicación. ¿Qué beneficios tiene saber todo esto? Pues bien, la gravedad se trata de una fuerza central, al menos la gravedad de la gravitación universal de Newton. Y por otra parte, la interacción eléctrica entre cargas también es una fuerza central. Lo cual significa que siempre que trabajemos con gravedad y con electrostática, los conceptos de fuerza central van a estar ahí de fondo. Aunque la cosa se complicará si hay más de un centro porque haya varias masas o varias cargas, pero aún así, en esos casos, seguiremos pudiendo aplicar una serie de ideas de las fuerzas centrales, aunque teniendo en cuenta que el centro no está en el origen de coordenadas. En cualquier caso, estamos entrando en un camino que nos permitirá explicar matemáticamente las órbitas de los planetas y también las órbitas de los electrones en los orbitales tipo S de los átomos. Espero que esta clase os haya sido de utilidad y en la siguiente hablaremos del momento angular y su conservación.